pues ahí, ahí lo voy haciendo yo. No te preocupes, Luis, yo entiendo. Ahí vamos mirando cómo aportamos. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura o cómo les está yendo más bien con la lectura de mi amigo Said? Interesante, profe, bastante interesante. Aporta mucho la historia, ya sería hacer te dijo de la 54 a la, no, ¿cómo es que era? Creo que es de la 20 de la introducción. De la 20 a la 54. Eso, de la 20 a la 54. De hecho, voy a hacer lo que hacemos los profesores y es chicanearles. Me dicen si de pronto el internet se baja porque estoy compartiendo pantalla. Mire, aquí tengo el libro, el de bolsillo. Casi toda la universidad trabajé con PDFs, pero bueno, cuando uno tiene la posibilidad de tenerlo impreso, la lectura también cobra otras dimensiones. Entonces, aquí está. Entonces la idea es trabajar la parte que es de la introducción, que va más o menos de la 20 a la... Aquí es como de la 20 a la 50 aquí es de la 20 a la 54. En el libro es impreso. Creo que en el digital cambia un poco, pero básicamente es lo mismo. Listo. ¿Quién más ha podido ir abordando el texto? Hombre, yo lo he abordado, pero para mí ya ha sido un poco difícil de entender, porque él aborda como que trata referencias de otros libros, otras opiniones de otros escritores. Es difícil. Yo me siento que es difícil de entender, no sé, soy mal de lectura o qué. No te preocupes, que la idea es esa. Dime, Camila. Pues mira que a mí también me resultó un poco difícil comprenderlo al comienzo. Incluso me puse a buscar videos en YouTube, por lo que, como dice el compañero, tiene muchas referencias, menciona muchos escritores anteriores y todo eso. Entonces yo me puse a buscar videos en YouTube y eso me planteó más o menos como la idea de lo que se estaba refiriendo, porque realmente yo estaba perdida al comienzo de la lectura. Camila, ¿cuál es tu apellido, perdón? Mi apellido es Camila Morocho Morocho. Listo. ¿Y Steve, cuál es tu apellido? Profe, yo me llamo Michael Steven Herrera. Sí, pues lo estuve leyendo y pues el escritor como que se va como yendo como en círculos, no sé, como que empieza por un lado, como que quiere definirlo, pero él dice, no, es que no es solo esto, es que no es solo la cultura, ay, sí. es que el orientalismo es como oriental. Eso así es. Yo creo que ya hasta leí como 20 páginas como para volver a leer, yo creo que va a tocar que leer varias veces. Dale, igual va Camila y luego va Vanessa. Dale. No, iba a complementar lo que dijo el compañero, porque realmente él en una parte decía que es que el orientalismo, no recuerdo muy bien a qué se refería, pero decía que no estaba allí, que sí, que eso no permanecía allí, pero después ya finalizando como la parte de la introducción, dijo que siempre estaba allí, que yo no, entonces eso me confundió mucho. Realmente eso me enredé bastante, pero tuve que buscar videos de YouTube y realmente fueron videos cortos que por decir que me fueron de guía para yo entender un poco lo que había leído, incluso me puse a tomar apuntes. Muy bien, igual para eso estamos hoy, para trabajar un poco el texto. Vanessa, dale. Sí, profe, yo creo que pues a todos nos pasó de pronto lo mismo, porque de pronto no es una lectura que estamos acostumbrados a leer, pero es muy interesante, pero a la vez es un poquito enredado. Y pues yo comparto lo que los compañeros están diciendo, nos toca como buscar, digamos, de pronto otras opciones, como le decía la compañera, videos o otras lecturas para poder entender. Julián, ¿vas a decir algo? ¿Julgarín? Sí, señor, pues buenas noches clases. Sí, pues se acuerda que yo ayer hablé con usted, profesor, le escribí. Sí, la verdad, sí, la lectura es de mucha, ponerle mucha atención, ¿no? Leí las primeras 7 hojitas, profe, y también es supremamente enredado. No conjuga mucho en qué presente se está hablando y la verdad es que el escritor lleva mucho a otros libros, a otros apartes. Sin embargo, profesor, pues la idea era pues leer esto,
de la 20 a la 54 para tener listo el trabajo, queriendo Dios, en la cuarta clase, ¿no? Pues yo ya le había preguntado a usted y usted me dijo que más o menos las primeras hojas de la introducción, pues que la introducción es todo lo que hay que leer. Sí, Julián, igual no se preocupe porque, o sea, les tengo buenas noticias. Voy a compartir pantalla, pero la verdad el internet está un poco suave. Voy a compartirlo el momento, pues como para poder tener diálogo, pero si de pronto ven que falla o que me ralentizo, pues volvería a cerrar la cámara para poder garantizar digamos, como la clase. No se preocupen porque hoy vamos a hablar del libro. O sea, hoy, la sesión de hoy va a estar dedicada a hablar de orientalismo de Edward Said. Voy a hablar un poco más allá de la introducción, pero espero que este encuentro les permita a los que han ido abordando el texto generar algunas claridades sobre el mismo y a los que no, pues cuando lo vayan a abordar, también tengan más herramientas para trabajarlo porque lo que dicen es cierto, o sea, no es un texto que sea fácil. Caterine Patiño, ¿qué ibas a decir? Profe, sí, pues yo al principio comencé con las diapositivas que estaban para la clase de hoy y realmente no entendía nada, no me daba, yo decía, pero eso ¿por qué? Ya luego me tocó comenzar a buscar en Google muchos referentes de por qué occidental, que por qué, bueno, oriental, de ahí luego ya entendí más a qué se refería y bueno, con el libro me fui ubicando más, pero ya me perdí cuando hablaban de que el orientalismo ya es algo, otra cosa, ahí ya quedé perdida otra vez. Dale, no te preocupes, Caterine. La idea de hoy es poder despejar todas esas dudas y por qué no generar hasta nuevas incógnitas. Daniel. Sí, profe, buenas noches, compañeros. Buenas Yo noches. no he abordado el libro, pero anoche mismo también me puse a leer las diapositivas y me perdí también un poquito, pero también pero le estaba metiendo también como mucha lógica a lo del orientalismo, pero es muy complicado. Hay que saber abordar bien ese tema para saber de qué se está hablando, de qué es el orientalismo. Entonces es más bien enredadito el tema. Sí, no se preocupen. Igual, por ejemplo, con el seminario de competencias comunicativas que tengo los miércoles, estuvimos trabajando Freire y Freire dice algo que me parece muy bello y es que estudiar es difícil. O sea, quien estudia debe saber que eso no es un ejercicio fácil, que no es algo que se dé de manera libre, sino que nosotros el texto nos tiene que retar, nos tiene que generar, digamos, como dificultad, porque si a mí el texto no me genera dificultad, es que no lo estoy, digamos, abordando como debería. Entonces, este texto de Said, igual por eso también trabajé solo esas 20 páginas, no se preocupen, vamos a trabajar también otras cosas que no son solo este tema, pero Said además lo que hace es rompernos un poco. Cuando yo leí a Said, les cuento, yo lo leí ya hace un tiempo, de hecho es como los textos que estoy usando para la maestría, a mí me rompió en el sentido, con ese como que como la cabeza, porque él me cambió la mirada que yo tenía de qué es Occidente y de qué es Oriente. Él está inscrito, primero, Edward Said es palestino, o sea, él es de lo que llamamos hoy Medio Oriente, incluso más Oriente Próximo, pero, pero se formó en Estados Unidos y él lo que hizo es hacer una crítica muy fuerte de lo que la gente o lo que nosotros usualmente entendemos por Oriente. Entonces, por eso va a ser, digamos, como el texto que va a trabajar esta sesión. Les digo, las diapositivas, si las pueden ver, son bastantes y a mí no me gusta afanarme, no me gusta como correr con los temas, porque para mí el aprendizaje es de lentitud, o sea, es de profundizar, es de si hay duda, de volvernos, y por eso también me ha gustado mucho cómo hemos iniciado hoy a través del diálogo, y eso de no entendí, de estoy yendo a YouTube, de tuve que releer, eso muestra intención de estudio, eso muestra, digamos, indagación, y eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, muy bien como por ese ejercicio. Steven, ¿vas a decir algo? Steven Mora. Bueno, se te activó el micrófono, no te preocupes. Dale, Steven, dime. No, buenas noches, profe, no, tranquilo, se me apretaron las teclas. Ah, no te preocupes. Más estoy tan entusiasmado con el tema que sin querer me puse la camiseta con los mismos colores del libro. Miren, parece que le estuviera haciendo campaña al libro. Cosas que pasan. Bueno,
vamos a entrar en materia, si les parece, para ir trabajando las diapositivas. Pero la primera parte también son preguntas, entonces espero que podamos abordarlas un poco, discutirlas, no se preocupen, les reitero. Si yo les hago una pregunta, no se preocupen porque no tengan el conocimiento enciclopédico de la misma. Hablen desde su intuición, desde lo que ustedes consideran, que a partir de ahí vamos construyendo significado de manera como colectiva. Entonces, como que mi tarea es estar en eso. Entonces, eso es como hemos querido, como quiero orientar la primera parte de la sesión y ya luego vamos a profundizar en el texto, que si uno le quita ese tema, Edward Said además es un tipo que sabe mucho de literatura, o sea, no solo está en la parte, digamos, como el ensayo histórico, que de hecho él ni siquiera es historiador, es más literato, pero por eso tiene un bagaje muy amplio, pero vamos a ir, digamos, como desmenuzándolo para que nos queden claros los conceptos, para que cuando tengan que enfrentarse a la ficha de lectura, no tengamos tantas como distancias. Entonces, lo primero, ¿están viendo las diapositivas? Sí, señor. Listo. Como Sí, saben, ahí señor. ya, bueno, gracias. Varios ya habían visto las diapositivas. Vamos a cerrar la cámara mientras estoy en las diapositivas. Varios ya pudieron pues acercarse un poco a las diapositivas. Estas diapositivas son relatos sobre lo árabe y lo musulmán, porque la idea, o sea, recordemos que este seminario se llama, ¿cómo se llama este problema del hombre qué? Y la sociedad contemporánea. Efectivamente. Pero también esa problematización nuestra, ¿quién fue el que aportó en ello? Que ahí no vi. ¿Santibáñez? Señor, Listo, no, que tú fuiste el que dijo ¿quién fue el que dijo el título del seminario? Ah, ¿Fuiste profe, yo. tú? Ah, listo, Sí, en listo, el muchas gracias, Santibáñez. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de problematizar nuestra sociedad, bueno, el término de hombre ahí es genérico, pero con eso ahorita hay discusiones, pues tenemos también que plantear que nosotros estamos en lo que se llama Occidente, aunque vamos a discutir eso esta sesión y la próxima, que nosotros más que Occidente somos occidentalizados y esa diferencia que parece pequeña es muy grande, pues también hay que reconocer lo otro. Y lo otro que sería el oriental. Pero es que resulta que el oriental es muchas cosas. Yo creo que por eso a veces a enfrentarse a este texto de Said es difícil, porque él empieza a hablar del oriental y uno como que, ay, momentico, que me estás hablando de muchos temas y necesito como precisar a qué te refieres. Pero entonces es eso, o sea, yo no puedo mirarme a mí, o sea, no puedo hablar, digamos, como de los problemas de la sociedad contemporánea sin entender, por ejemplo, que se ha construido parte de lo que nosotros entendemos como modernidad o el proyecto occidental de modernidad, eso lo trabajamos un poco en la sesión anterior, a través de entender lo otro, y lo otro es lo oriente, ¿sí? Lo que no es occidente. Y Said, en este texto de orientalismo, a través de este texto tiene que casi 500 páginas, versa alrededor de eso, de discutir cuál es el concepto de orientalismo y cuál es la visión entonces que se está teniendo sobre eso. Entonces lo primero es, quiero hacer estas preguntas, pues les digo, hagámoslas, o sea, respondámoslas si desde nuestra intuición, no nos preocupemos por qué tan cercano o lejano estoy de la definición. Y preguntas sobre cualquiera de estas. ¿Qué entendemos por oriente? ¿Qué entendemos por musulmán? ¿Qué entendemos por árabe? ¿Y cuáles son las distancias y cercanías entre estos términos? ¿Quién levantó la mano? ¿Steven Mora? Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues la verdad, pues yo no sé, como dice usted, yo no sé enciclopédicamente qué es Oriente, pero entonces como usted ahorita está hablando que Oriente tiene que ver mucho con Occidente, que lo que hoy en día es modernidad, creo que lo que usted dice se refiere a la cuestión de la Mesopotamia, los sumerios, que allí viene el lenguaje, las matemáticas, y pues todo eso efectivamente ha forjado lo que hoy en día pues somos. Y pues parte del Oriente, de esa cultura fue tomada pues en sí para construir Occidente. Y pues ya eso es como lo que yo entiendo por esos lados
de lo que es el Oriente. Y sí, efectivamente somos occidentalizados también, profe, porque nosotros somos producto de una conquista de países que también fueron occidentalizados por los, digamos, los primeros, por los verdaderos, por decirlo así, países de Occidente. Que España es un país occidentalizado, que vino a occidentalizarnos a nosotros aquí a América, y bueno, y así consecutivamente. Entonces, por eso es importante estudiar desde el principio el Oriente. Y ya, profe. Muchísimas gracias, Steven. Y menos mal, no es una respuesta enciclopédica. No, o sea, estás muy bien y muy preciso en algunos temas del histórico, pero luego, ahorita iremos como redondeando las ideas. Valentina, ¿vas a decir algo? Valentina Vélez. Entonces, Álvaro Ramírez, creo que levantó la mano. Sí, señor, buenas noches, profesor y clase. Profe, Buenas yo noches. quería dar mi respuesta sobre esto y es que yo respondo a que Oriente para mí lo defino más desde un punto de vista geográfico e histórico. Entonces, Oriente, teniendo en cuenta la parte del meridiano de Greenwich, y esto ya tiene una historia por detrás, yo hice de pronto la búsqueda un poquitico más histórica y más llevada a las naciones. Entonces, para mí Oriente es todo lo que es desde Londres hacia la derecha. E históricamente vamos a estudiar, supongo que de Oriente a Occidente, porque las culturas se vinieron desarrollando de esa manera. Y las culturas más antiguas tenemos por conocidas que son las orientales, ¿correcto? Muy bien, Álvaro, por tu aporte. Y vamos a mirar, el tema de lo geográfico es muy complejo, porque lo geográfico no es algo natural, sino que lo geográfico también es arbitrario. No sé, yo creo que si no en las sesiones cuando abordemos un poco de la construcción de Occidente desde digamos como desde el medioevo, aunque lo vamos a hacer desde un caso específico que es como una breve historia de Inglaterra, vamos a ver un poco ese tema de la discusión de lo geográfico, pero muy certero en cuál es como la lógica de lo que ha sido como llamado Occidente. ¿Alguien más por ahí? Profe, Profe, también tiene... bueno, sí, Dale, Julián, y luego Luis. Pues nosotros constantemente estamos viendo las noticias, ¿cierto? Pues la definición pues, de ese tema de Oriente, Oriente Medio, pues uno lo trata de interpretar como esos países que están ahorita como en conflicto, Israel, ¿cierto? Todo ese tema entre África, Asia y Europa, pues esos países del Asia. Pero es que en sí se confunde mucho es por eso, porque pues hay algunos que les dicen Oriente Medio, otros les dicen el cercano Oriente, entonces trata de confundirse mucho todo ese tema. Pero sin embargo yo pienso que, y es más creo que es así que el tema pues donde está Egipto, Israel, no sé si todos esos países pues que conforman todo ese lado de Turquía, ¿cierto? Eh, no sé, Irak, Irán, todo ese tema, pues, por ese lado. Dale, Julián, no, vamos por eso. Y muy bien en la idea de que en esta sesión vamos a romper, bueno, romper la idea, porque no necesariamente lo hagan, muchos de pronto ya lo conocen, es que es mostrar cómo, o eso es lo que quiere decir, por ejemplo, Edward Said en su texto Orientalismo, y es que cuando nosotros hablamos de Oriente hay una imaginaria, le dicen Oriente, y como lo dices muy bien Julián, o bueno, como lo han intentado mostrar aquí de cierta manera. Entonces dicen, no, Oriente eso es como por allá, como por Turquía, eso es como por allá, como por África. Fíjense que uno le dicen Oriente y uno se imagina, o sea, se hace una imagen, se hace una idea, y esa es como la discusión sobre la que quiero como trabajar. Es más, hay una confusión ahí muy común. Buenas noches, Luisa, ¿vas a decir algo? Recuerden que si tienen problemas con el audio también pueden escribir ahí. Ah, no te preocupes, Luis. Igual hemos grabado desde el inicio, entonces puedes desatrasarte de lo que falta. Luis, dale, aporta. Qué pena que se me había olvidado. profe, no, pues uno, Oriente entiende lo que usted acaba de decir, y cuando me menciona árabe, pues uno lo ve mucho por las noticias, como dice el compañero,
como el tema del petróleo, mucha guerra, diferente religión, diferentes costumbres, uno siempre como que lo mete en eso. Entonces, como que eso es lo que uno ve en las noticias. Hay Muy bien, niños o Luis, muy cosas bien. así. Dale, efectivamente, sí, entonces, fíjese, entonces a uno le dicen Oriente y uno tiene una imagen, pero a uno le dicen lo árabe y también tiene una imagen relacionada entre lo que es Oriente y lo que es lo árabe. Es más, a uno le dicen lo musulmán, que es la otra pregunta. Y también uno dice, o sea, asocia eso a todo el mundo, se imagina a alguien con turbante, más bien, digamos, trigueño, o bueno, o todo tapado con la burka, pues que es como ese gorro que usan. Como yo soy muy gestual, me gusta activar la cámara pues entonces si se me uno la burka, pues que es como esa indumentaria que les cubre todo el rostro, y eso es la imagen que uno tiene cuando uno le dicen Oriente, cuando uno le dice árabe, cuando uno le dice musulmán, pero lo que pasa también es que uno tiende a confundirlo todo, como si todos fueran sinónimos, o no, ustedes, por ejemplo, lo que dice Luis Santibáñez, ustedes cuando le dicen árabe, cuando les dicen musulmán y cuando les dicen Oriente, uno usualmente, más bien ustedes no, uno usualmente tiende a pensar que esos son sinónimos, como si los tres fueran lo mismo, ¿o no? Por eso creo que Sí, una señor. de ellos es como lo lingüístico y lo que uno va más como proclamado al Alá, al musulmán, muy de la religión. Y alaba mucho a Alá, mientras que el árabe, por decir, es más como, por decir, ellos también tienen una religión que es la cristiana, pero son como más liberales, por decirlo así. En cambio, los musulmanes sí son como estrictamente lo que diga el Alá, el Corán. Bueno, la idea es poder avanzar un poco en eso, o sea, en definir esas diferencias, esas categorías. Como les digo, la sesión está un poco extensa, no creo que podamos abordarlo todo y además porque este diálogo me gusta mucho y eso lo nutre, pero entonces vamos a ver si no alcanzamos a terminar hoy, dejamos lo que falta para la próxima sesión, o sea, el próximo lunes, y organizaríamos pues para trabajar el tema, porque de todas maneras el próximo lunes vamos a abordar eso de ese concepto pues como de globalización y de Occidente que de todas maneras ya lo hemos abordado. Entonces creo que podríamos sacarle un espaciecito para poder trabajar este tema con tiempo. Muchas gracias Camila por tu aporte y la idea de hoy es trabajar eso. Bueno, les cuento entonces que cuando nosotros hablamos por Oriente hay varios conceptos. Uno, que nosotros cuando hablamos de Oriente no hablamos como un vecino, sino como un contrincante cultural y la imagen de lo otro. ¿Quién me podría dar una idea sobre este concepto? Cuando dice Oriente no es un vecino inmediato de Europa, sino que es su contrincante cultural y su imagen de lo otro. Profe, pues no sé si Sí, estoy en lo correcto, pero dentro de lo que dale. investigué, había una parte donde decía que Lutero fue la primera persona en mencionar este término, siendo la contraparte del Oriente. Y entonces se refiere más, pienso yo, lo que es Oriente y Occidente, no tanto a la ubicación geográfica, sino más bien como al nivel económico y cultural. Muy bien, Caterine, vas esa es como la línea. Pero también les quiero decir algo. ¿Ustedes creen que uno va a Oriente, o sea, a lo que se llama Oriente? Porque, o sea, como podemos ver, Oriente son muchas cosas, o sea, hay culturas, o sea, hay geografías diferentes dentro de ello, pero uno llega a Oriente y dicen, uno llega, no, es que nosotros somos Oriente. ¿Ustedes creen que la gente de Oriente se reconoce como Oriente? ¿O es más bien que Occidente, y cuando hablo Occidente es decir Europa, fue la que dijo que ellos son Oriente? ¿Estoy siendo claro en la discusión? Porque, ojo, Más o menos. dale, Luis, dale, Steven. Profe, yo creo que pues ellos dicen que yo digo que los occidentales, Europa, dicen que ellos son Oriente, porque básicamente ellos los conquistaron. Roma fue de los que invadieron a Egipto y a todas estas culturas por allá y les volvieron provincias y cosas así, aunque dejaron pues que conservaran mucho de sus culturas y cosas como estas, pero en sus territorios yo creo que eran llamados los orientales, pero
fueron como chapeados así por los occidentales. Muy bien, Steven, por eso vamos. Y Luis, pues va a ser un ejemplo que tal vez sea un poco impreciso, pero que nos puede dar ideas sobre eso. Yo sé que yo soy mestizo, o sea, que mis rasgos son mestizos, pues porque yo no soy mono azul, o sea, yo no soy, digamos, esa imagen europea, aunque soy algo alto, no calo con ello. Tampoco soy totalmente indígena y tampoco soy afro. Entonces, mi identidad es como la suma de todas esas categorías étnicas o esas diferencias étnicas, pero entonces yo sé que yo soy mestizo porque yo no soy, ¿sí? O sea, una forma de reconocerse a sí mismo, o sea, de generar identidad. Y quiero, si nosotros tenemos claro esto, entendemos el texto completamente. Porque lo que está diciendo Said, en que Oriente no se llamó a sí mismo Oriente, o sea, lo que nosotros entendemos por Oriente, lo que nos dicen en televisión, no es que el cercano Oriente, Medio Oriente y Lejano Oriente, ellos no se dijeron, ellos no llegaron un día, no, es que nosotros somos cercano Oriente, o llegó otro y dijo, no, nosotros somos Medio Oriente, y llegó Japón y dijo, no, nosotros somos Lejano Oriente, no, quien construyó esas categorías fue Europa. Pero esas categorías las construye Europa, que Europa es el proyecto de Occidente para construir su identidad. Entonces, como nosotros, ¿qué es lo que somos nosotros? Pues nosotros no somos eso. Entonces, Oriente no se llamó a sí mismo Oriente, sino que Oriente es una categoría de Europa para llamar, para nombrar lo otro. Es más, cuando llegó, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América, no, ellos no llegaron y dijeron, ¿ustedes qué son? Llegó Colón y dijeron, ustedes son indios, porque ustedes están en la India. O sea, hay una, pues en las Indias, que era donde creía Colón que había llegado por ese accidente que ocurrió cuando apareció América en el mapa de Europa. Pero entonces a lo que voy es que esa imagen que nosotros tenemos de Oriente es una imagen que se ha construido desde Europa y no es la imagen que precisamente tenga, que se precisamente sea. Les voy a contar algo, por ejemplo, y volviendo al tema de América Latina, porque pues de todas maneras es lo que nos ha tocado. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra caníbal? O sea, ¿qué es un caníbal? Empiezan por ahí. Pues se supone Pues que una puede ser persona que come tomado como Dale, persona que perdón. come, Va Julián, luego Luis y luego Camila. pues se podría interpretar como una persona que come carne humana. Muy bien. Luis, ¿otra idea? Profe, pues yo tengo el mismo concepto, que son personas que comen a otras personas que Muy, muy bien. ¿Y Camila? Pues son personas que lo hacen por mero impulso, como por mera satisfacción, que sientes que te vean mal, pero no por el impulso y por la satisfacción que les dé. Dale, Camila, te escucho muy lejos en el audio. Trata de mirar para que cuando intervengas te podamos escuchar como más claro, pero alcancé a escuchar. Pues resulta, Jennifer, ¿vas a decir algo, Loaiza? Sí, profe, pues yo tengo Dale, entendido que o sea, no sé, la persona o el ser caníbal es que se alimenta de la misma especie. Desde ahí se diferencia como caníbal. Bueno, muy bien. Entonces ya con esas definiciones les voy a contar una historia. Resulta que ya hay otra, ahorita te doy la palabra, Caterina, perdóname. Hay otra acepción de caníbal que es antropófago. Y antropófago, digamos que etimológicamente es más preciso porque antropos es humano y fagos es comer. Entonces el antropófago es el que come humanos. Por ejemplo, hay leones o animales salvajes que son antropófagos. Se han encontrado casos, por ejemplo, de tigres que en el encuentro con personas empiezan a comer humanos y lo vuelven, digamos, parte de su dieta. Eso es antropofagia. Pero resulta que antes de que los españoles llegaran a América, ya se habían generado cuentos de otros mundos, de otros lugares, de otras culturas, que no había una idea de cultura, pero sí en otros, digamos, otros lugares, donde la gente tenía rituales antropófagos. O sea, antes de que Colón llegara a América, ya había una preconcepción de que aquí los pueblos indígenas de América eran antropófagos. Resulta, y eso, bueno, de lo que les estoy diciendo son también interpretaciones históricas, ojo ahí, es una con la que yo estoy de acuerdo, pero puede ser muy discutida. Pero resulta cuando llega Colón a América, pues se encuentra
con que habían pueblos indígenas, o llegan bueno, sí, Colón, porque Colón, esa palabra de caníbal la acuña Cristóbal Colón en sus diarios, pues resulta que habían pueblos indígenas que eran pueblos guerreros, ¿sí? Que le estaban generando resistencia a la corona española, a la corona española. Y esos pueblos eran los caribes, o sea, eran los indígenas caribes, que de hecho es digamos, una gran cultura que era, pues, digamos, guerrera, que tenía sometidas a otros grupos étnicos. Resulta que dentro de los caribes sí hay unos rituales antropofágicos, pero no era que comieran carne, digamos, como porque fuera su dieta, sino que eso estaba asociado a la guerra. Ahora, en el mismo cristianismo bueno, en casi todas las culturas hay como esas ideas antropofágicas. Por ejemplo, en el cristianismo, cuando uno dice que vamos a beber y a comer la carne de Cristo, ahí hay una idea antropofágica, aunque no, o sea, no lo veamos así como tan tremenda, sino que eso pues tiene una razón. Lo que, para sintetizarles, pues resulta que lo que hizo Colón es que se veía muy mal, primero, que los que venían decepcionaran a la gente de los relatos que ya tenían preconcebidos. Y segundo, que de todas maneras era mucho más fácil justificar la masacre de un pueblo cuando uno dice que es un pueblo que come otras, que devora otros hombres y que son salvajes y que van en contra, digamos, de los principios de civilización, y eso justificó la exterminación de los indígenas caribe, o sea, de los pueblos caribes. Más, los Quimbaya tienen conexión con los caribe, que son los pueblos indígenas que habitaban esta zona. Entonces, fíjense que hay una preconcepción, y entonces cuando uno hoy dice caníbal, se refiere a la persona que come otros o que devora otras personas, como bien lo habían dicho, pero el término, digamos, como original, si uno fuera más estricto, es más bien pueblos que ofrecieron resistencia a la corona española. O sea, porque realmente los caribes lo que hicieron era, o sea, más allá de sus rituales, el problema era que eran pueblos guerreros que estaban generando conflicto. Y si ustedes miran, muchos de los pueblos que exterminaron eran porque eran pueblos guerreros, porque nosotros no tenemos tradición quimbaya, porque todos los persiguieron, y bueno, hay unos relatos ahí está fuertes sobre ello, mientras que los otros pueblos que eran pacíficos, que eran los buenos indios, pues se dejaron dominar y esos todavía se conservan. Entonces miren que la imagen que nosotros tenemos hoy de caníbal, o sea, 500 años después, es una imagen que se preconcibió para justificar un acto. Ahora volvamos entonces a lo de Oriente. Cuando nosotros hablamos de Oriente, lo que estamos también mirando no es cómo es Oriente, sino una preconcepción, o sea, una cosa que nosotros tenemos prefabricada sobre Oriente, pero es que Oriente no es una cosa. O sea, uno tiene una idea, pero si tú vas, digamos, de Europa para allá, o sea, vas de lo que no es más, por ejemplo, lo que decían ahorita, uno dice Oriente y piensa en África. ¿Y qué tan África, o sea, qué tan al oriente puede estar África si África geográficamente es más fácil sur? Pero piensen que es todo lo que no es Europa, que además muchos fueron colonizados, como bien lo decía aquí, durante mucho tiempo. Sí, vamos como aclarando el tema de lo que dice Said. Sí, señor. Pues ¿Sí? eso era ¿Qué más tal? un concepto, Dime, Julián, dale. es un concepto que se tenía en ese entonces de discriminar, podría ser así, a pueblos o sí, a ver, pueblos, ciudades que no iban como con la misma idea de que lo estaba conquistando. Sí, Entonces se determinó ese concepto sobre Oriente, sí, cierto, o sea, con lo que no va con ellos, lo que no tenía la misma idea de ellos. Pienso yo. eso en una... Sí, Julián, por ahí va. Es una parte que también está asociada. Caterine, perdón, había levantado la mano. Caterine Patiño, qué pena que... No, profe, ya. Ah, dale, perdóname. A la próxima activas el micrófono, que a veces me voy y la palabra de todos ustedes también es muy importante. Entonces, muy es lo que dice Julián, pero también hay otro término, y es que Oriente también es la forma de que Occidente construya su identidad, porque uno también genera una identidad, es desde el otro. O sea, pensemos nosotros, ¿cómo construimos nosotros identidad? Pues porque uno también va formándose con otras personas y uno dice, bueno, yo soy porque yo no soy, o sea, yo soy porque no soy él, porque, o sea, yo soy Eduardo porque yo no soy Julián, porque yo no soy Álvaro. Miren que el nombre es una manera de distinguir, pero eso casi siempre es como comparado. O sea, nosotros socialmente también construimos identidad porque eso nos permite saber qué es, o sea, qué nos hace diferentes, pero nosotros somos diferentes. ¿Cómo sabemos que nosotros somos diferentes? Porque nos comparamos con otros. Entonces, no, yo soy o más alto, o más bajo, o más trigueño,
o más gordito, o más delgado. O sea, si ven, uno siempre, su identidad se construye sobre referentes. Pues eso es lo mismo que hace Occidente con Oriente, según Said. Said dice que Oriente, más que nombrarse a sí mismo como Oriente, es la manera en que Occidente va construyéndose a sí mismo. Es decir, Europa sabe que es Europa porque no es Oriente. ¿Sí ven? Pero no es que uno llegue a Oriente y allá llega, no, es que nosotros somos cercano Oriente o Medio Oriente o Lejano Oriente, no, esas categorías no son de ellos. Así como a nosotros no nos dicen, en Europa, en España tengo entendido que despectivamente dicen sudacas. Uno aquí no dice, no, es que nosotros somos sudacas. Entonces la Profe, forma en como nos nombran, dime Julián. perdón, una interpelación ahí, profe. Entonces, Claro que sí, dale. entonces, ¿cómo les decía Oriente a los europeos? ¿O cómo los Bueno, distinguían? claro, pero fíjate que es que Oriente no es Oriente en el sentido de que haya una masa específica que vista como Oriente. O sea, Oriente son muchos pueblos y muchas culturas. No hay forma de encontrar una sola definición de Oriente hacia Occidente en la medida en que quienes volvieron un todo, o sea, quienes dicen como que Oriente como si fuera un paquete, como una bolsa en donde yo meto todo, pues eso lo hizo fue Occidente. Pero si tú vas de Europa, o sea, tú miras lo que no es Europa y ahí hay muchas culturas, muchas versiones. Ahora, ojo porque vamos a hablar de esas matices del oriental. Entonces ahí sí, ahorita vamos a hablar de lo árabe, ahorita vamos a hablar de lo musulmán, esperemos que nos dé el tiempo, y vamos a hablar eh, de entonces esas variaciones específicas de lo que hoy nosotros entendemos como Oriente. Pero no, o sea, fíjate que, pero esa pregunta es muy buena, porque uno cree que esa respuesta es así, y no. Una cosa es, por ejemplo, la mirada que tiene Irán de Europa, una cosa es la mirada que tiene, por ejemplo, Egipto, una cosa es la mirada que puede tener, por ejemplo, Japón de Occidente, porque Japón es el lejano oriente también, o que tiene China. Entonces no es posible hacer, porque Oriente como si es un pueblo más multicultural y menos, y no tiene esa idea, digamos, como de unidad. No sé si era Álvaro el que lo decía ahorita, que cuando, claro, cuando se configura la idea de Europa y que se configura la idea de Occidente, cuando veamos el Imperio Romano lo vamos a ver muy bien, pues claro, ahí hay una idea como de totalidad. Entonces ustedes miran qué es Occidente y es más fácil verlo. Ustedes ven Occidente y, digamos, tiene una frontera como en esa parte euroasiática, uno de pronto dice, bueno, está Rusia, está Moscú, y va desde ahí hasta Estados Unidos casi. Eso es Occidente, según por ejemplo Boaventura de Sousa, en un texto de Epistemologías del Sur. Pero, ¿qué no es Occidente? Bueno, incluso muchos dicen que nosotros, Latinoamérica, somos Occidente, que la idea es tener esa discusión que me parece muy interesante. Si me preguntan a mí personalmente, no, pero bueno, la idea es que podamos discutirlo. Pero entonces, Julián, esa idea de Europa, bueno, que es esa idea de Occidente, si hay una idea de conjunto, una ve una idea de totalidad, pero el resto del mundo no funciona así, no tiene esa idea de totalidad. O sea, tú la puedes ver de pronto con lo árabe, lo puedes ver de pronto con lo musulmán, que lo vamos a ver, pero ellos no dicen son Oriente, ellos tienen una idea desde lo árabe, tienen una idea desde lo musulmán, pero también son categorías diferentes que nosotros mezclamos. Entonces, la idea es poder aclarar estos conceptos e ir avanzando. Pero si nos quedó clara esta idea, qué pena si fue un poco redundante. Sí, profe. Listo. Mire, entonces, por ejemplo, aquí en esta parte se dice que el orientalismo es la manera en que Occidente entiende Oriente. Ojo ahí, fíjense, o sea, no es Oriente, es como Occidente, o sea, como, vamos, lo que nosotros llamamos Europa, entiende Occidente. Y es una idea que tiene, ojo, una historia, una tradición, unas imágenes y un vocabulario. O sea, además parece que orientalismo fuera una sola cosa. Eso es lo que hace Europa. Entonces, como si todo eso fuera un solo, como si Oriente fuera un país. Y resulta que no. O sea, en Oriente hay muchísimas lenguas, hay muchísimas religiones, hay muchísimas tradiciones culturales. Es más, Oriente, como lo decían ahorita, es mucho más viejo que Occidente. Pero entonces, cuando se dice orientalismo, es como si todo eso fuera un país, como si nosotros habláramos de Colombia. O sea, no puede hasta si uno habla de Colombia, uno habla de idiomas, habla de diferentes culturas, es más, hablemos del regionalismo, la costa, entonces el tema del interior, los llaneros, no más hablando de Colombia, que es un país, digamos, de alguna manera homogéneo, se hablan de diferentes matices,
pero cuando uno habla de Oriente parece que fuera de hablar de una sola cosa, y no, son muchas. Eso es lo que está diciendo, como por ejemplo Isaí. Y dice, por ejemplo, no existe conocimiento no político, ojo ahí. La idea de un Oriente retrasado en comparación a Occidente responde a un discurso hegemónico. ¿Qué significa? Que también hay una idea de ver Oriente como el atraso. Entonces no es que yo veo Oriente y es como si viajara el pasado. ¿Sí? Voy a Oriente y veo es como si viajara antes de la Edad Media. ¿Y eso qué es? Es una idea comparativa de cuál es el concepto de civilización que existe. Pero, ¿desde dónde desde dónde se está mirando eso? ¿Desde dónde se está diciendo que Oriente es atrasado? Desde Occidente, profe. Muy bien, Luis, y muy bien, Steven. Efectivamente, o sea, ¿quién está diciendo que Oriente está atrasado? Pues Occidente. ¿Y desde qué categorías las está haciendo? Desde las de Occidente. Es como decir, si yo fuera, no sé, futbolista profesional y yo mirara a Steven Mora, que es ajedrecista, a decir que él no sabe jugar. Pues claro, porque es que yo lo estoy mirando desde mi rasero, o sea, yo estoy mirando desde el deporte que yo sé. Pero cuando yo miro que es que Steven tiene digamos, como otro hacer, otro saber, y no cabe dentro del mío, pues para mí eso no es comprensible y eso entonces para mí es atraso. Eso es lo que pasa con el discurso, digamos, que nosotros tenemos, que tenemos una idea de progreso muy cerrada, muy a la idea que se ha construido. Entonces, ¿qué es, digamos, cuál es la idea de progreso nuestro? La idea de progreso nuestro es tecnología, la idea de progreso nuestro es bienes adquisitivos, es el tema, digamos, de mercancía, de comercio. O sea, hay una idea muy precisa para nosotros, bueno, muy precisa, no, muy limitada más bien de lo que es progreso, de lo que es estar bien, de lo que es futuro, y todo lo que no cabe en esa idea, entonces decimos que es atraso. Pero ojo, pero eso no es cierto en la medida en que no hay una única mirada de futuro. Y lo podemos discutir sobre el mismo tema de la cosmovisión, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Entonces uno llega y va a un pueblo indígena y dice, no, qué pueblo tan atrasado porque no tienen celular o no tienen señal de celular. Pero resulta que esos pueblos indígenas tienen unos saberes, tienen unas prácticas tradicionales que pueden estar mucho más avanzados por ejemplo, en entender, en el tema del respeto por la tierra. Hablemos del tema de lo ambiental, aunque ese no es este espacio, pero, por ejemplo, el mismo tema cuando vamos a la discusión de lo ambiental, pues, si tú miras el tema de qué es progreso desde la sostenibilidad ambiental, pues todos los países del primer mundo que están flojos, ¿sí? Los países que estamos más llamados en vía de desarrollo, subdesarrollados, estamos mal. Pero si tú miras, por ejemplo, las comunidades indígenas, si tú miras otros pueblos que tienen otra cosmovisión, tienen una idea mucho más clara de, por ejemplo, el tema del respeto por la naturaleza, del tema de garantizar el equilibrio del ambiente. Entonces, fíjense que no para si tú coges la idea de progresos de Occidente, pues obvio, Medio Oriente está mal, pero es que ellos no tienen ese discurso, o sea, ellos no deberían tenerlo, porque pues finalmente no estamos en un momento como si fuera una competencia o si solo hubiera una forma de qué es lo correcto y qué no. ¿Nos queda claro ese tema? Sí, profe, y que no solamente las tribus como tribus o cosas pequeñas donde no tienen como internet ni nada de eso han aportado mucho tanto a la medicina, incluso hasta en ropa, porque pues van adaptando culturas o nuevos estilos según como ellos visten o hacen, entonces aportan demasiado. Pero si los miden como ustedes, si los medimos con otra vara, pues obviamente nunca va a ser bueno para nosotros, porque también pasa acá, no solo en Oriente y Occidente. Muy bien, Luis, ¿alguien más tiene otro aporte? Pero para hacer, digamos, como un ejemplo muy simple, si yo, profesor de literatura, me pongo a hablar, qué sé, con un campesino o con un maestro de obra, de hecho hay unas imágenes muy bellas en Facebook sobre eso, y la conversación va a estar sobre literatura, pues obviamente, o sobre historia, por ejemplo, o sobre ciencia política, pues, obviamente yo voy a estar muy por encima de ellos porque es que esos son mis campos, ¿no? Yo me he formado para ello. Pero si nos ponemos a hablar sobre cómo cultivar, ¿sí? Sobre cómo construir una casa, pues ellos van a estar muy por encima de mí porque es que ellos han construido un saber que es práctico y que hace y ese saber es válido.
problema de Occidente, para redondear desde esa idea, es que ha creído o ha construido una idea de progreso muy desde sus límites, desde lo que ellos consideran progreso, y eso no ha cabido a otras formas, y entonces eso les pasa con Oriente. Entonces todo lo que no es progreso es atraso, y Oriente es representación del atraso, América Latina es representación del atraso, África lo es, ¿sí ven? O sea, es una lógica. Hay otra cosa, entonces, por ejemplo, el concepto sobre Oriente también termina haciendo una distribución de la conciencia geopolítica y geográfica. Eso suena denso, pero no lo es tanto. ¿Qué significa la conciencia geopolítica y geográfica básica? Que es lo que decían aquí ahorita. Es como si nosotros, el mundo termina dividiéndose en dos. Entonces el mundo es de Oriente, el mundo es Oriente y Occidente. Pues, ¿sí ven? Entonces construir una imagen como Oriente también es fácil porque termina generando en todos nosotros una conciencia de qué es lo geopolítico, y lo geopolítico es como si el mundo estuviera partido en dos cosas. Entonces una cosa es Occidente, otra cosa es Oriente, entonces yo ya sé que yo no soy Oriente, entonces soy Occidente, por tanto, ¿no? Pero fíjense que hay una cosa muy curiosa que hablábamos con un amigo hace poco, qué tan complicado hablar de Oriente y Occidente en un mundo que es redondo. Creo que lo habíamos hablado, porque el mundo no tiene occidente y oriente en el sentido en que es una esfera y lo que es oriente, por ejemplo, China, no sé, en 12 horas está al otro lado. Y es más, el mundo, digamos, si los puntos de poder, cuando hablemos de geopolítica, lo vamos a ver con más profundidad, cambian. Entonces, si por ejemplo China en algún momento empieza a convertirse o termina convirtiéndose como la hegemonía mundial, en eso va, pues China es occidente, pero si China es oriente en términos de mi lógica geográfica, lo que pasa es que el mundo no funciona según esa separación que nos hicieron, sino que es una manera de simplificarlo. Entonces simplifican diciendo, es que el mundo se divide en oriente y occidente, pero resulta que las categorías no son así, no son tan complejas. Entonces, si alguien tiene algún aporte hasta acá, tiene una duda, recuerden, esto es para trabajarlo despacio. Si no entendemos, podemos preguntar, o si tenemos aportes, también los escucho con total cuidado. ¿Nada? Bueno, ojo aquí, esto va sobre lo mismo, sobre lo mismo que les había dicho, y es que el orientalismo, o sea, esa configuración de Oriente, de entender Oriente, es la intención de comprender lo que de manifiesto es un mundo distinto, ¿sí? Entonces, como, bueno, ¿cómo yo entiendo algo que no soy yo? Entonces es orientalismo. Todo lo que no soy yo es orientalismo. El orientalista, es decir, el que estudia Oriente, está fuera desde Oriente, tanto desde un punto de vista existencial como moral. Entonces, fíjense que para ser orientalista, es decir, para hablar de Oriente, hay que ser Occidente. ¿Ustedes saben dónde están los mayores museos, por ejemplo, sobre el Medio Oriente? Por ejemplo, No, ¿dónde pero están? pues imagino que no tiene, profe, en Europa. Dime, Luis. Muy bien, Luis. Julián. En Egipto puede ser, profe. Pero mira que Camila, por favor. Camila. ¿Dónde dices, perdón? En Europa. En Europa, muy bien. Y, por ejemplo, la mayoría de los egiptólogos, Julián, no son de Egipto. La mayoría de los egiptólogos son ingleses, son franceses, son alemanes, sobre todo, digamos, como... ¿Y por qué son esos? Porque... dime, Daniel. Profe, la mayoría de esos museos se encuentran en Inglaterra y Francia, si no estoy mal. Muy bien, Daniel. ¿Y por qué? Debido a lo que usted estaba diciendo de los egiptólogos. Como la mayoría son de estos países, de Francia y de Europa, pues todo lo llevan como a sus países, no lo dejan en el mismo Oriente. Claro, porque además es una forma de interpretar lo otro, lo distinto, ¿sí? Entonces, como Oriente se vuelve una idea que permite entender que no soy yo, ¿sí? O sea, de distanciarlo. Pero, ojo ahí. Dime, Daniel. Ya, pues llevándolo así a Inglaterra y a Francia, lo abren más al mundo exterior, ¿sí? Ya que mucha gente no conoce la parte, pues, oriental y occidental. Pero ojo,
¿El mundo exterior es cuál? El mundo exterior es el mundo de Occidente. Fíjense, voy a buscar un documental de la DW, de la DW a veces saca unos documentales muy buenos, donde dicen, por ejemplo, cómo venían aquí a América hace poco, y estoy hablando hace 80 años, pues no estoy hablando hace mucho, hace 90 años, se está hablando ya pleno siglo XX, y cogían las tribus indígenas de América Latina y se las llevaban y las exponían en los museos vivos y en los circos de Europa. Y entonces entonces la gente en Europa iba y como que, ay, qué bien, qué bueno, nos acercamos a esos pueblos que representan nuestro pasado. Miren que cuando nosotros hablamos de la idea de Europa, Europa siempre mira, por ejemplo, lo que es Oriente, lo que es América Latina, como si los pueblos indígenas fueran el pasado de Europa, y eso no es cierto. Primero, no pueden ser pasado porque existen, ¿sí? O sea, si tú miras un indígena y tú ves, ay, es que es nuestro pasado, pues estás equivocado porque pues lo estás viendo, ahí está, tiene una cultura que está viva. Entonces, primero, por ahí no pueden ser pasados. Segundo, porque las formas en las que se constituyó Europa y Occidente no son las mismas formas como se construyeron, digamos, las colonias en África, en América, en Asia. Bueno, sobre eso podemos ahondar. Pero entonces la idea del museo era la forma en la que Europa mostraba para los europeos la imagen que ellos tenían sobre lo distinto. Y ahí, por ejemplo, está lo de oriental. Entonces, ¿qué llevaban? Llevaban hacia el sudeste asiático, hacia Vietnam, y llevaban vietnamitas y los ponían en los museos. Entonces, bueno, digamos, como en una especie de zoológicos, y era como que miren cómo son, y incluso les hacían representaciones así como en Ucumarí, pues como ambientaciones, para que la gente pudiera verlos, y de hecho hay grabaciones, porque eso ya estuvo muy entrado en el siglo XX. Grabaciones donde Europa podía decir, oh, esto es lo que es nuestro pasado, o esa es la forma, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que lo que se generan son representaciones, o sea, se naturalizan unas ideas de qué es Oriente, unas ideas de qué es, por ejemplo, Latinoamérica, pero eso no es natural. O sea, esas imágenes que tienen, digamos, generalizadas de Oriente, se convierten como una especie de retratos que no son ciertos, porque es que es mucho más complejo. Es más, como cuando uno, no sé si alguno ha viajado fuera del país y en Europa, dicen que todos los de América Latina somos iguales, entonces confunden México con Chile porque, porque todo, hay un imaginario como de lo de América Latina fuera igual o de lo colombiano fuera igual. Y eso no es así. O sea, nosotros somos más complejos, pero se terminan haciendo esas representaciones que, que limitan, digamos, la posibilidad de entender al otro, porque lo presenta es más bien desde el interés que tiene Europa por tratar de entender qué, o por creer entender qué somos, que realmente por preocuparse qué somos realmente. ¿Sí? Y con el tema de los museos, hay otro tema, y nos pasa a nosotros. Miren que gran parte del tesoro Quimbaya, que llaman, gran parte de los tesoros arqueológicos de Colombia están es en España, están en museos de España. ¿Y por qué allá sí nosotros? O sea, fíjense, ¿por qué allá? Porque es que como estos fueron colonias españolas, entonces un tema como el legado de la corona, ¿no? Que, bueno, ya debería pasar. Lo mismo pasa con los museos que hay, por ejemplo, en Francia, de África, y no solo, bueno, no solo de África, de Siria, por ejemplo. Siria también fue colonia francesa. Bueno, eso todo pasó por varias colonias de Europa, pero entonces fue una forma de extraer esas culturas, pero una forma de extraer y dar unos imaginarios y de hecho justificar la colonización. Entonces, ¿por qué? Porque muestran la cultura como atraso y eso justifica que el progreso les llegue. Pero uno mira y el progreso no fue necesariamente esa idea bonita de avance, sino más bien explotación, miseria. Bueno, eso lo podremos mirar también con detalle más adelante. Entonces, claro, para terminar esta parte de esta diapositiva, pues resulta que se construye un estereotipo, o sea, una idea sobre Oriente, y ese estereotipo se difunde por medios de comunicación, se difunde por el arte, se difunde por la literatura. Hay un autor, Gerard de Nerval, que de hecho me gusta mucho, y tú lo ves, la idea que tiene de Oriente es una idea muy reducida, porque es una manera de construir estereotipos. Entonces uno, así como cuando ahorita abríamos y decíamos, piensen en Oriente, y uno ya tiene la idea de la persona trigueña con burka, hablando un idioma que es ininteligible,
que esa idea nos la están construyendo a nosotros, es una idea que nos han construido, pero que no es necesariamente real, porque tú puedes llegar a muchos lugares que hoy conoces con Oriente, donde van a tener diferentes vestimentas totalmente aparte de lo que nosotros hemos, digamos, como imaginado. Entonces uno tiene una idea de Oriente, de pronto puedes tener eso en Marruecos, de pronto en Irán, de pronto pues en algunas zonas específicas, pero no es todo. ¿Nos quedó claro todo este apartado? Sí, sí, bro. Sí, porque esta parte es lo, digamos, como lo que abordé del texto de Said. Ya lo otro es otras categorías que quiero pues que trabajemos, pero que son un poco diferentes. Entonces, ¿se quedó claro? ¿Alguno de los que dijo al principio que había tenido líos con Said le aclaró algunas cosas? Sí, profe, ya está mucho más Profe, claro. sí quedó claro. Caterine, de pronto que había hecho que tenían dudas, creo. Sí, profe. Listo, entonces ya, igual si tienen de pronto alguna otra pregunta, intervención, recuerden que los espacios de tutoría o de acompañamiento son apenas termine la sesión. Entonces nos podemos quedar un ratico con los que tengan algunas dudas de 8:30, 9:30. Entonces ya haciendo, digamos, Profe, como, dime, Caterine, claro. ahí está ya habilitado el link en caso de que se quiera subir lo de la ficha como de resumen, la ficha de lectura, ¿cómo es que se dice? Sí, la ficha de lectura, sí. La ficha está para descargarla, o sea, tú la puedes sacar de ahí como el mostrario, pero me la envías es al correo electrónico. Ahí en Ah, ok, la, listo. aquí en la plataforma, fíjate aquí al inicio, está mi correo, el institucional, por favor. Les había dicho que por favor para trabajáramos lo que tiene que ver el material de clase por acá, para no tener veces que uno se confunde, que va por un lado, por el otro, y termina afectando un poco como que pueda responder a tiempo y poder como hacer una retroalimentación adecuada. Ojo acá, hay una pregunta para el foro que está acá que dice nosotros somos Occidente, que espero que la podamos abordar ahorita. Bueno, hagamos eso, porque ya vamos a hablar de lo árabe, entonces hagamos esta pregunta para que los que también quieran llenar luego el foro estén sobre ello. Pregunta, ¿nosotros somos Occidente? Profe, pues es que Dime. yo tengo ahí una opinión. Sí, no, porque sí habla, pues dentro de lo que yo había entendido que Occidente era más un alto nivel cultural y económico, pues dentro de lo que tenía en la investigación básica, no. Pero ya luego hablaban de que hay varios autores que se refieren a nosotros como extremo occidente o tercer mundo occidente, que por la posición sociocultural o nivel regional, a nivel regional e internacional. Entonces, pues Muy bien, la, Caterina, muy bien. entonces la Ya verdad termina no, Caterina la no, idea y bueno. entonces la verdad no creo que seamos eh, occidente en el momento. Muy bien. Y esa pregunta es algo para que nos interpelemos todos sobre eso. Steven, Buenas noches. Pues, profe, nosotros tenemos mucha parte de la cultura occidental arraigada porque somos pues conquistados por un país de Occidente, pero pues aquí ya había nativos, como usted ahorita bien lo decía, ya eran indígenas, aquí ya habían sociedades, que para algunos eran retrasos, pero para otros, para mí era tecnología, pero que pues no comprendía para ese mundo y pues nos eliminaron. Pero aún así quedan algunas tribus y algunas culturas pues que como preservan algo de lo que llegó a ser alguna vez, pero pues básicamente nosotros somos países no de occidente, sino occidentalizados, porque bien lo que usted ahorita decía, que tú no es que sabía de Oriente, no, pues lo que nos dice Occidente, lo que nos dan por los medios, lo que nos llega, ese es el concepto que uno tiene. Entonces, eso es lo que yo pienso, profe. muy bien, Steven, ¿alguien más? Ese debate está álgido.
¿Somos occidentalizados? ¿Somos occidente? O bueno, ¿qué somos? Yo digo que occidentalizados, profe, porque fuimos conquistados por Occidente. Muy bien, pero ¿a qué se refería uno como occidentalizado? Pues yo creo que lo mismo, profe, que fuimos conquistados o sea, por personas del Occidente y pues ellos fueron los que incluso nos vinieron a traer muchas culturas de nosotros y a llevárselo lo de nosotras también. Profe, por decir, Dale, Camila. Dale, Camila. Y ¿alguien más intervenir? Camila, porque se perdió el internet. profe, pues cuando yo digo pues occidentalizado, me refiero como a que nos implantaron sus creencias, pues sí, el cristianismo, el lenguaje, todas estas cosas que nos nos son ajenas, naturalmente, porque aquí no había nada de eso. Muy bien, muy bien. Creo que todos vamos como con los mismos presupuestos. Les cuento además que eso es un debate en disputa. ¿Qué significa en disputa? Que no es que lo que yo aprecie o lo que nosotros construyamos colectivamente en esta sesión sea necesario la verdad y no, sino que hay unas discusiones muy fuertes, como de pronto lo planteó ahorita Caterine, sobre qué somos nosotros, y digamos, yo les voy a hablar desde la percepción que yo tengo, que se acerca mucho a lo que ustedes están diciendo, y es que nosotros, para mí nosotros no somos Occidente. Cuando digo nosotros, hablo, digamos, de América Latina en general, con algunos casos, algunas cosas que habría que precisar. Y no somos Occidente, porque Occidente es ante todo un proyecto, digamos, como cultural y de dominación. Si nosotros hablamos de Occidente desde lo cultural, es decir, desde el idioma, desde el concepto de progreso, hasta desde el modelo económico, sí lo seríamos. Pero si ustedes miran la tradición de Occidente que viene desde los romanos, que por eso voy a dedicar 2 sesiones, sí, por lo menos 2 sesiones, a hablar de cómo se configuró toda esa idea de Occidente desde Roma, desde el Imperio Romano y desde los griegos, pues la concepción de Occidente es una concepción de dominación, es digamos, un concepto también asociado al tema de poder, ¿sí? Al primer mundo que llamamos nosotros, bueno, o que también suelen llamar. En ese sentido, nosotros somos una colonia de ese occidente occidentalizada, porque fuimos, digamos, como, eh, digamos, como abordados culturalmente, pero que no tenemos esa categoría de poder socioeconómico, no tenemos esa categoría de estadio como, digamos, como superior de dominación, sino que somos un lugar. Ustedes fijan, ustedes miran los proyectos de América Latina son sobre todo, se parecen mucho a los proyectos, por ejemplo, de África. ¿Y nosotros qué somos? Somos recursos naturales, entonces aquí hay proyectos extractivistas, aquí llegan multinacionales, llegan, digamos, empresas de todo tipo a extraer recursos, pero la industria aquí sigue siendo pequeña, el tema del desarrollo sigue siendo limitado, sociedades además con mucha inequidad. Entonces, fíjense que si nosotros miráramos Occidente desde la lupa del progreso, pues solo podrían decirse que son Occidente los que están en el primer mundo. Los que no estamos, bien sea que nos llamen países en vías de desarrollo, subdesarrollados o tercer mundo, pues estamos es ahí como en el cuentagotas que se llama de Occidente, pero que no alcanzamos esa categoría. Entonces, para mí, no lo somos es en eso, en el sentido como socioeconómico, aunque si se mira desde el tema ya como de lo cultural y demás, posiblemente sí, como decía Caterina, somos Occidente. ¿Cómo es que decías tú? ¿Cómo es que es lo que habías buscado, Caterina? ¿Occidente qué? ¿Occidente atrasado? ¿Tercer mundo occidente? ¿Cómo era? Extremo occidente y otros lo llaman el tercer mundo. Entonces nosotros seríamos extremo occidente, aunque ojo, porque no es geografía, porque Estados Unidos no es extremo occidente, Estados Unidos sí es occidente. Y miren que Estados Unidos no es Europa, Estados Unidos es América, pero sí tiene el proyecto de Occidente, que es un proyecto, digamos, de potencia, es un proyecto de imposición cultural. eh, Piensen en el tema del idioma, entonces ya el inglés es el segundo idioma, casi que un idioma obligatorio para todos, y eso tiene que ver como esas imposiciones que hacen parte de ese legado de lo que concibimos pues como la imagen
eh, colonial Europa y luego la imagen de lo que es Occidente. Cuando miremos todo el tema de lo romano, porque la idea es hacer como una búsqueda desde lo histórico, lo que más atrás nos podamos ir. Pues espero que esa sesión les guste, podamos ir identificando esos elementos que vienen desde por allá y que hoy configuran como este nuevo contexto sociopolítico llamado globalización y que tiene de eso, por ejemplo, esos primeros elementos. Entonces, bueno, vamos a entonces a hablar, ya tuvimos una idea general de lo que es Oriente, de lo que es orientalismo, o sea, orientalismo es como el estudio de Oriente, pero no, el estudio de Oriente desde Occidente, no desde Oriente mismo, y para sintetizar ello. Ahora entonces vamos, ¿qué es lo árabe? ¿Y qué es lo árabe? ¿Qué es lo árabe? Bueno, lo árabe, cuando hablamos de lo árabe estamos hablando de un idioma. Bueno, precisamente estamos hablando de una macrolengua. ¿A qué me refiero con macrolengua? Que a diferencia de, por ejemplo, el español o el inglés, que si bien hay matices diferenciados, aquí mismo dentro de Colombia hay muchos matices del idioma español y hay matices diferenciados de cómo hablamos el español en Colombia, o en Chile, o en Argentina, o en España, y en España como lo hablan, digamos, los gallegos, los gallegos, los vascos, los catalanes, los madrileños. Hay forma de que digamos, el que habla español no sé, bueno, en Pereira, dejémoslo aquí, se puede entender con el que habla español en el País Vasco. Si bien hay matices, hay diferenciaciones y hay acentos, la lengua es muy homogénea, la lengua española el español o el castellano es muy homogénea. Tiene, eso además una razón, está el tema de la Real Academia de la Lengua, que se propuso componer y generar una idea muy unitaria de la lengua dentro de todas las cosas, y eso ha hecho que el español, con eso hay un debate grandísimo, pero eso ha logrado que el español sea, por ejemplo, homogéneo. El inglés, como ha sido un idioma muy práctico que se ha asociado al tema del comercio, y eso también ha mantenido como unas bases muy homogéneas. Así el inglés de Inglaterra tenga variaciones a comparación del inglés norteamericano, entonces uno dice Twitter en el inglés de Inglaterra, aunque suena redundante, no lo es. Sí hay una forma de que se entiendan, ¿no? En el árabe no pasa igual, porque cuando hablamos de macrolengua estamos hablando que hay tantos matices dentro de la misma que puede que no se comprendan tan fácil los parlantes del árabe de un lado al otro. Eso tiene pues otras razones, no pienso detenerme mucho en ello, pero tenemos en cuenta entonces que lo árabe es una macrolengua, entonces por eso se dice macrolengua, porque tiene variaciones internas. Pero es uy, me pasé aquí. Es una macrolengua, es además el quinto idioma más hablado en el mundo, y es el quinto idioma más hablado, o sea, por ahí está los otros cuatro, está el español, está el inglés, está el mandarín, creo, no me acuerdo cuál es el cuarto, pero está dentro de los cinco idiomas más hablados, es el sexto idioma oficial de la ONU, fíjense, o sea, es cualquier idioma, es un idioma que está dentro del top 5 de los idiomas más hablados, es la lengua oficial de 20 países, y digamos que hay varios dialectos, lo que les decía, como variaciones, pero esas variaciones están como en dos partes. Los masharquíes, que es lo que se llaman, digamos, los orientales, y los magrebíes, que es lo que llamaríamos como el árabe occidental. Aquí en el mapa, ¿sí lo están viendo? ¿Sí están viendo el mapa? Yo no, profe. Sí, señor. Lo acabo de quitar. Se lo quitó, Ah, ya, profe. aquí está. Listo, ¿aquí lo están viendo? Sí, perfecto. Sí, ahí sí, profe. Listo, dale, ya. Entonces, aquí está, por ejemplo, miren en este mapa donde se muestra todos los países donde se habla el árabe. Y fíjense que coge
como lo que hoy nosotros conocemos como norte de África, o sea, lo que nosotros entendemos como norte de África, acá y aquí, bueno, lo que nosotros pues llamamos la península arábiga, que está pues como en este pedazo, y coge aquí esta parte, por ejemplo, que es Egipto. La parte de Oriente, que son los masharquíes, son los que están acá. Mientras que la parte de Occidente, que son los magrebíes, están acá. Por eso se habla de la región del Magreb y la región de Masharquí. Que bueno, eso no, es como para explicarles que el árabe no es lo... Miren, bueno, ¿por qué quiero usar este mapa? Miren lo diferente que es hablar de lo árabe de hablar del oriental. Porque si hablamos de lo árabe, eso ni siquiera es, o sea, eso pues ni siquiera es como cercano a Oriente, en la medida en que los países que ocupa son casi como que el sur de Europa más que el Oriente mismo. ¿Sí están viendo la relación ahí? Sí, profe. Y además muchos países que nosotros entendemos como Oriente no hablan árabe, en otros idiomas. Incluso, bueno, eso ahorita lo vamos a ver. O sea, no es, hay una relación entre lo árabe digamos, y lo islámico, pero también son diferentes. Nos queda claro esta parte. Entonces, cuando decimos lo árabe, estamos hablando de una lengua, o sea, estamos hablando de idiomas. Entonces, cuando dicen los árabes, estamos hablando de la gente que habla la lengua o el idioma árabe. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de geografía, pero aunque de pronto sí podría decir que es el norte de África aparte, porque también coge aquí el cuerno, pero es más un idioma. Es como decir, por ejemplo, confundir a un colombiano con un español, porque como todos hablamos español, entonces, ay, miren, él es un español, no, no, yo soy colombiano, no confundir la geografía con el idioma, que es algo que pasa, pero miren que es muy normal. Hasta ahorita en el inicio de la sesión, uno hablaba del oriental y hablaba de lo árabe como si fuera lo mismo. Pero en este ejemplo, lo que quiero precisarles es que cuando yo confundo lo árabe con lo oriental, es como si yo confundiera el idioma con la región. Entonces es como decir que llegue, no sé, alguien de China y me diga, ay, es que usted es español, porque está confundiendo el idioma que yo hablo con la región de donde provengo. Miren que hay una gran diferencia, ¿sí? Entre decir que yo Será soy que el español árabe es porque un hablo idioma. español. Exactamente. El árabe es un idioma y no tiene necesariamente no tiene que tener una acepción geográfica, porque puede que alguien hable árabe y sea de Estados Unidos. Entonces, más no puede decir es un árabe, porque está diciendo ese es un que habla español, ese es un que habla árabe. Miren eso. Mucha gente, ese quién es, no, ese es un árabe. Y eso no tiene acepción porque el árabe es un idioma, no es una geografía, no es un gentilicio, es el que yo uso para comunicar. Entonces, muy clara esta parte también. Profe, pero entonces, porque uno Dime, Julián. escucha decir cada rato el árabe, o sea, conversaciones, pues más que todo en las noticias y todo esto, y hablan de árabes, o sea, ahí están hablando es necesariamente del idioma, más no de una persona que viva en el Oriente Medio, cuando hablan de esa forma. Pero muy bien, Julián. O sea, pero porque es que tú estás poniendo el centro del debate. Lo que pasa es que nosotros solimos confundirlo, pero es un error. Y es un error que lo reproducen en medios de comunicación, un error que hasta politólogos, personas que lo hacen, lo cometen. Y aquí estamos aclarando que no. O sea, lo que estoy hablando es específicamente que hay una coincidencia, que en el tal pueblo donde pasó algo también hablan ese idioma, pero no necesariamente, ¿sí? Pero mira que a lo que le vas es a lo que quiero ser a lo que quiero ser muy específico en este espacio y es qué tanto a nosotros nos han dicho que todo eso es lo mismo. Entonces dicen, no, el Oriente, entonces en el Oriente es donde todos son árabes, y en este momento, en esta horita que llevamos, ya estamos viendo que el Oriente no es una masa amorfa, como parece que nos lo habían dicho, que además es una construcción que no es de Oriente, sino que es de Occidente, es de Europa, más específicamente de Europa, y que además
dentro de lo que se construye, entonces dicen como lo confunden como los árabes, y estamos viendo que lo árabe no tiene que ver, y ahorita vamos a seguir, quiero que, que me digan si esto está bien, porque ahorita ya vamos a lo islámico, entonces si tenemos presente lo oriental, si tenemos presente lo árabe, si tenemos presente lo islámico, vamos a ver que todo eso que nosotros nos dicen como que si fuera lo mismo, y medios serios, están serios, Caracas es más, analistas Sí, profe, políticos eso lo es hacen. constante, profe, eso es constante. Eso usted ve las noticias y eso es constante. Y hablan es de los árabes. Muy pocas, a ver, yo, no es que muy pocos noticieros o muy pocos medios mencionan una explicación muy rígida al respecto, profe. Más que todo lo mencionas como árabes, entonces uno cree que eso es como el tema de la parte donde viene, donde vive, más no del idioma, ¿no? Muy bien, Julián, pero creo que con este tema que tú dices ya me sentiría muy contento que la clase de hoy están rompiendo con esquemas que nos generan hasta por medios de comunicación. Y eso es importante, uno vuelve a ver eso, es que, ojo, tú estás hablando de una lengua, no estás hablando de un pueblo, que es muy distinto, creo. Entonces decir, imagínense en un medio, en una tele, que en un noticiero ruso, pues que ahorita que estamos con el tema de lo del avión ruso, salgan a decir que los españoles que los españoles tuvieron un problema por un avión que se metió, por decir los colombianos, porque están confundiendo el idioma que hablamos con nuestro territorio. Y aquí en España hay un montón, en términos culturales, en términos geográficos, hay unas cosas creíbles, pero por cuenta de los medios nos pueden poner en la misma cosa amorfa. Eso pasa con lo árabe, decir que por el idioma se confunde una región. Y es más, hay muchos países que ni siquiera hablan árabe que los ponen ahí. O sea, que dicen que son los árabes y tú vas a ver y hablan otro idioma totalmente diferente. Pero bueno, sí pasa. Mira que eso sobre la diapositiva, y es que hay un estereotipo oriente hundido en medios de comunicación, el arte y la literatura. Y ese estereotipo está sobre el que está bien. Porque vamos como pillando cuál es la idea de lo que trabajamos en esta sesión. Ahora, ya que tenemos eso presente, vamos entonces, ¿qué es lo musulmán? Y cuando hablamos de lo musulmán, estamos hablando de la religión. Cuando estamos hablando de lo musulmán, estamos hablando en específico de una religión, que no es un idioma, o sea, que no tiene relación necesariamente, bueno, sí tiene una relación con los árabes, pero es más bien confundir el cristianismo con el arameo, o confundir el judaísmo con el arameo, es decir, confundir la religión con el idioma en que fue escrito o confundir el cristianismo con la conquista española, que es confundir la religión con el idioma por el que fue propagado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Islam sí se propagó por medio del árabe, o sea, y el Corán de hecho está escrito en árabe, pero una cosa es el idioma en el que está escrita el Islam y otra cosa muy distinta es el islamismo. Estamos con ese concepto. Buenas. Profe, ¿me puede repetir de nuevo, por favor, ese pedazo ahí? Claro que sí. Muchas gracias por preguntar. Profe, perdón, ¿estás presentando? Ya, los voy a poner acá. Profe, es que como que se entrecortó la llamada. Dale, pero ahorita sí me escuchan Sí, bien. profe, sí. Sí, ahí sí lo escuchamos bien. Listo. Dale porque este concepto es fundamental para entender todo esto. Lo musulmán, cuando nosotros hablamos de lo musulmán, estamos hablando de una religión, estamos hablando de lo que está relacionado con la religión, el Islam. Cuando hablamos de musulmán, estamos hablando es del Islam, o sea, de la religión. Lo que pasa es que el Islam se creó, digamos, se fundamentó en el idioma, en el árabe, pero no se puede confundir una cosa con otra, porque es como decir, por ejemplo, es como confundir el arameo, que es en donde se escribió la Torá, que pues, es el texto de los judíos, con la religión judía, ¿sí? O confundir, por ejemplo, el cristianismo con el español,
porque el español, digamos, o sea, el cristianismo en América por lo menos se propagó por medio de la corona española y son dos cosas diferentes. O sea, la religión cristiana, la religión católica, por ejemplo, o con el latín, ¿sí? Entonces confundamos el cristianismo con el latín porque fue el idioma, digamos, oficial a partir del Imperio Romano. Pues puede ser cierto que ese idioma es el idioma por el cual se dio a conocer la religión, pero no podemos confundir el idioma que responde a una forma de comunicación con la religión que tiene además otros elementos espirituales. Para ser mucho más claros, ¿están viendo todos la diapositiva? No, profe, estamos viendo así. Sí, Sí, profe, están yo viendo sí la lo estoy diapositiva. viendo. ¿La están viendo bien o la agrando otro poco? No, sí, profe, lo estamos viendo. Yo lo estoy viendo bien acá. Bueno, muy bien. Fíjense que esta diapositiva es una diapositiva que muestra los países mayoritariamente islámicos. Mayoritarios, porque hay islam en Europa, hay muchos templos islámicos. Y miren que el islam es muchísimo más grande, muchísimo más grande que el árabe. Y voy a devolverme la diapositiva para que comparemos. Miren que el árabe está sobre todo en la parte norte de África y la península arábiga, porque aquí fue donde inició, donde está esa botica, digamos que aquí. Pero miren que cuando hablamos del islam es muchísimo, o sea, es esa parte efectivamente, pero mucho más grande eh, que, que, que lo que nosotros conocemos por el dialecto. Y es más, Pero en entonces, muchas de esas partes donde... Dime. no, que entonces este se define más como una religión, profe, y el otro como un idioma. Exactamente, o sea, eso es lo que queremos tener muy presente, lo que quiero precisar. ¿Por qué hay tantas vueltas con eso? Por lo que decía tal vez ahorita Julián, que a nosotros en medios de comunicación nos dicen como si todo fuera lo mismo. Bueno, en medios no, se genera ese estereotipo en muchos ambientes y cuando vamos a ver, pues nos estamos dando cuenta que una cosa es ese concepto del oriental, una cosa es el árabe y otra cosa es el islam. Hasta en influencia geográfica es totalmente distinto, ¿sí? Y miren que si el árabe es la quinta lengua del mundo, la quinta lengua más hablada del mundo, pues el islam es la segunda religión más grande del mundo. Tiene, estos datos son del 2019, estos datos son de hace 2 años, que perdón, no los actualicé, pero estos datos hace 2 años tenía 1.800 millones de fieles. 1.800 millones, o sea, eso es la tercera parte, casi cuarta parte del mundo, como las Profe, 3.3 quintas. Dime. ¿y qué razón es que dicen que esta religión se está Sí. popularizando más está cogiendo más adeptos que las otras, pues la cristiana, la católica, y que es mucho más rápida de coger Eh, adeptos, de convertirlos pues prácticamente a esta religión, profe? ¿Qué razón tiene eso? Eso tiene muchas razones, eso lo voy a explicar o sea, eso está más adelante. Si quieres, esperemos para ir como profundizando y vamos con eso. Les voy a contar por ahora que lo musulmán tiene digamos que como dos variaciones principales. Así como el cristianismo tiene, digamos, el catolicismo, el anglicanismo, el protestantismo, y aquí tenemos, por ejemplo, católicos, testigos de Profe, Jehová. y me disculpa que lo interrumpa. Y lo No te otro, preocupes, Julián. la segunda pregunta mía sería, ¿por qué estas personas se radicalizan tanto, se meten tanto en la religión de que ellos ven que hasta suicidarse es sagrado y que es conveniente pues para algún tipo de tema que tengan en discusión? Valga pues la redundancia el tema de salir de algún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué tanto es eso? O sea, ¿por qué se radicalizan tanto? ¿Por qué se meten en la cabeza que llevar un objetivo a acabar con otro ser humano, que eso pues para ellos es excelente, es bueno? Dale, ya te respondo, Julián. ¿Y Luis, vas a decir algo? Más o menos como las Torres Gemelas, como que entregan la vida por
O sea, por una religión, o porque algo, así Exacto, sea exacto. algo que está malo para nosotros que somos de otra, o sea, de otros países, tenemos otras costumbres, para ellos como que dar la vida por la religión es como, o sea, como que normal. A eso me acordó lo que dijo un compañero. Bueno, ahí ese debate es muy amplio porque está emparentado con lo que hemos venido trabajando. Esa imagen que nosotros tenemos de que el Islam es una religión violenta a per se, o sea, de que es violenta porque sí, también es una imagen que nos han construido. Ojo, yo no soy islámico, pues aclaro, porque no quiero hacer como una apología a ello, pero sí quiero distinguir que hay una cosa, hay una autora que me gusta mucho que se llama Karen Armstrong. Por aquí en algún lado tengo el libro, ahorita de pronto me vuelvo un segundito y lo consigo. Bueno, aquí está, tengo dos ayudantes tratando de encontrarlo. Y Karen Armstrong, que tiene un texto que se llama Campos de Sangre, texto bello, bueno, difícil pero bello, muestra cómo más que la religión son las personas las que han intentado manipular la religión bajo ciertos objetivos. Y no pasa solo con el Islam, pasa con el cristianismo. No estoy criticando el cristianismo, al contrario, creo que estoy haciendo es una defensa a la creencia. Porque lo que muestra Karen Armstrong en un texto además gigante que buscan en ¿Cómo se YouTube, llama, ya tiene profe? un Me documental disculpa, ¿cómo se llama la escritora? ya, mira, ese aquí está. Este textico que vamos a hablar sobre él, porque también trae un poco de lo romano. Muchas gracias, mi Sol, mi esposa, y me ayudó trayéndolo de la biblioteca. Este texto es un texto voluminoso, lo pueden conseguir, es de editorial. Karen Armstrong, de hecho, ella fue monja, o sea, es historiadora, ella es británica, si no estoy mal, y es creyente, o sea, no lo estoy diciendo desde alguien, y ella lo que hace es mostrar, haciendo un análisis histórico de las religiones, sobre todo las principales, coge el judaísmo, coge el islam, coge el cristianismo, parte de lo que yo estoy explicando también lo tengo leyéndola a ella, y ella lo que muestra es que no son, y bueno, y eso está muy emparentado con este seminario. O sea, no son las religiones en sí las que generan ese odio y esa violencia, sino que es más bien la manipulación que nosotros tenemos de las mismas que la genera. Y esa imagen de que el Islam es de violencia, de que el Islam es del que se inmola, ¿sí? Como esa película Paradise Now, creo que es una película que trata las 24 horas de un palestino que se va a inmolar, es bellísima, pero también es un estereotipo, porque es mostrar como si la religión fuera eso, como si el Islam fuera eso. El mismo tema de la burka, ¿no? Que es el tema de la mujer que está cubierta, que no puede, que le prohíben el diálogo. Eso no es necesariamente el Islam. O sea, no, o sea, esa es una imagen que nosotros tenemos que la No es la practican en interpretación, ciertos... perdón, me disculpa, profe, no es la Dime. interpretación No, que no, se dale. tenga al respecto. Sí, lo que pasa es que es, por ejemplo, que uno ve un acto de violencia tremendo acá, hablemos de algo de la violencia en Colombia, y que entonces alguien mire que lo que tienen en común todos los actores de la violencia en Colombia sea que todos son católicos o que todos son cristianos. Y entonces en los análisis de violencia en Colombia se diga que eso ocurrió porque todos son cristianos. Obvio, digamos que la religión, o sea, hay multicausalidades y dentro de esas causalidades la creencia puede tener algún factor. Pero lo que yo digo es que no es solo eso, o sea, hay otros intereses, hay otras discusiones, o sea, no es mirarlo todo desde un único factor, ¿sí? Mirarlo todo desde un único factor puede ser peligroso en la medida en que impide ver otros elementos, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, voy a hablar de lo de la inmolación, y es lo que está pasando, lo que ha pasado en Francia durante los últimos años, que allá se está volviendo foco de inmolaciones y demás. Pues resulta que, por ejemplo, Siria y muchas otras naciones, Argelia, se me escapan, son muchas naciones, digamos, que están en África y en lo que nos llamamos Medio Oriente, fueron colonias francesas. Y esa colonia hizo que llegara, por ejemplo, allá hay mucha gente que predica el Islam, pero también hay mucha gente que tiene esos rezagos de la época colonial francesa, que no son tan viejos, esos de los 60, 70, y de alguna manera esas
formas de la política francesa, de la colonia francesa, ha generado que esas acciones se den. Vamos al tema de Estados Unidos. Entonces miran esas cosas que pasan en Estados Unidos que son terribles, sobre todo en los colegios, que llega el chico con un arma y termina matando un montón de gente en su salón o en los pasillos de los colegios. Miren que ahí hay de todo, hay latinos, hay musulmanes, pero hay estadounidenses, católicos, creyentes, pero siempre se le da mucha prelevancia cuando es árabe. Ve, cuando es, miren, ya me acabé de equivocar yo, cuando es musulmán. Se le da mucha relevancia cuando es musulmán. Pero cuando pasa, por ejemplo, con un estadounidense nacido allá, de familia, digamos, con rasgos fenotípicos estadounidenses, ahí no se le da tanta relevancia a esos homicidios y ahí sí tiene otras explicaciones. Lo que quiero decir es que uno no puede reducir el debate solo a eso. Y el Islam es mucho más que inmolaciones y las Torres Gemelas. Y no todos los que predican o sea, no todos los que predican el Islam, o sea, no todos los musulmanes son personas peligrosas. Eso es lo que voy. De hecho, el Islam como Islam, eso es lo que nos dice, por ejemplo, Karen Armstrong, es muy cercano al cristianismo. No sé si era Caterine la que lo decía ahorita. O sea, porque tiene unos principios de solidaridad, de hermandad, de respeto, que son, digamos, que están en todas las religiones, porque finalmente las religiones son una búsqueda eh, del hombre de Dios. Es más, yo no les dije la palabra ojalá, ustedes conocen el significado de la palabra ojalá, que lo usamos siempre, ojalá se acabe esta clase pronto, por ejemplo. Sí, es como de Alá. Muy bien, Steven, ojalá, que es una palabra muy común, de uso muy común en el español, viene del árabe que significa ojalá, o sea, que significa como "oh, por Dios". Y esa palabra está ligada porque dentro de la época digamos, como de lo que tiene que ver como con la expansión del Islam, expande es el Islam, se expande el idioma árabe, miremos que está por todo el norte de África y llega a España y colonizan de alguna manera España muchos años, 800 años. Entonces muchas palabras del español, almohada, ojalá, esas son las dos que tengo, pero son muchas, son del árabe. O sea, ustedes hablan con alguien que hable árabe y hay muchas palabras en común, así como hay muchas que vienen de las lenguas nativas como el náhuatl y demás. Pero entonces, miren que nosotros incluso en nuestro dialecto, en nuestro decir cotidiano, tenemos palabras de árabe, pero palabras que tienen relación con el Islam, porque es oala. Entonces, me detuve un poco en ello, pero creo que me parecía importante como hablarlo. No sé si les queda claro el debate ahí, o si tienen también interpelaciones, por supuesto que las recibo. Pues a mí hasta ahora los tres temas que me han estado claros, pues para diferenciarlos, que es una cosa de la otra, profe. Listo, muchísimas gracias por el aporte de Luis. Espero que a todos nos esté también claro hoy. Entonces miremos que cuando hablamos de lo musulmán, estamos hablando específicamente de una religión que es el Islam, la segunda religión más grande del mundo, que tiene 1.800 millones de fieles, no sé, como la tercera parte de la población mundial casi. Tiene dos grandes vertientes. La suní, ¿sí?, que es la mayoritaria, que es la más, digamos, como ortodoxa y tradicional del Islam. Miren, aquí todo esto que está en verde clarito en las diapositivas es lo que nosotros llamamos los suníes. Y la otra gran rama, que es como el 10% de los musulmanes, es lo que se llama los chiíes. Eso está desde el mismo inicio del musulmán, está esas dos variaciones. Podríamos tener alguna sesión para hablar sobre ello, porque es un tema hasta lo más de interesante. Pero por ahora nos quedamos con eso. O sea, la mayoría, digamos, como las vertientes del Islam son los suníes, que son toda la mayoritaria, los chiíes, que son básicamente lo que es Irán, lo que es el país de Irán hoy, que es la mayoría chií, pero, y también hay otras ramas mucho más pequeñas, que no son como tan específicas como estas dos, acepciones más pequeñas. Como hablábamos del cristianismo, que hay testigos de Jehová, que en el Islam tenemos como básicamente esos dos grandes
esos dos grandes vertientes del islámico. ¿Tiene preguntas o aporte, intervenciones hasta esta parte? Profe, muchas ocasiones esos conflictos que hay, pues, hablando del Oriente Medio y todas estas cosas, hay países, por ejemplo, que se guían más que todo por este tema de la religión y que se colaboren entre sí porque son suníes o chiitas y que entonces así sea otro país, les vamos a colaborar porque nosotros también somos así. Ahí está Pakistán y unas repúblicas repúblicas, no, países que se independizaron de Rusia. En todo caso, se referencia más como a la religión que tengan en el momento y que se puedan colaborar entre sí. Ahí estuve escuchando un documental que hablaba sobre eso, profe. ¿Qué razón tiene todo eso? Pero eso, por ejemplo, entre los suníes y los chiíes, o sea, entre esas dos vertientes del Islam, hay unas guerras históricas tremendas. De hecho, en los países, por ejemplo, en Irán, no sé, bueno, eso tiene, también depende de ciertas variables, pero en Irán donde están, les voy a mostrar otra vez aquí el mapa, en Irán donde la mayoría del país es chií, se persiguen a los suníes. Y en los países de mayoría suní, por ejemplo Arabia Saudita, se persigue a los chiíes. O sea, es más, casi que el inicio de esas dos vertientes del Islam está asociado a la guerra, está asociado, digamos, como a conflictos entre ambas vertientes del Islam, y eso tiene que ver con, con, digamos, como con las dinastías del islámico. Tengo preparada una diapositiva sobre el tema de la dinastía del islámico, que es lo que quiero como aportar la primera parte de la sesión de la próxima semana, donde vamos a precisar ese tema. Es más, vamos a mirar la etimología, de dónde viene Islam, de dónde viene lo musulmán. O sea, como no quiero gastar toda la próxima sesión también en este tema, porque hay mucho de Occidente que tenemos que ver, pero creo que si estamos construyendo una idea de globalización, es bueno ver esa idea que nos han dado como el antagónico. Y lo que tú dices, Julián, lo que pasa es que como esos documentales son desde Occidente, o sea, son desde Europa, son desde Norteamérica, es uno sabe que hay unas intencionalidades cuando construyen eso. Yo Están tendría, sesgados. digamos, como, exacto, hay un sesgo, ¿sí? Entonces creo que sería mucho mejor mirar, por ejemplo, otras versiones, otras posturas desde mismo países para, conocer qué tan válidos o ciertos son, por ejemplo, esos, esos conflictos que se están vendiendo. Pero les cuento algo, por ejemplo, una cosa. Ustedes saben que se discute mucho, últimamente se ataca mucho Irán, ¿cierto? O se habló de lo que pasó con Libia, ¿se acuerdan cuando lo de Gaddafi, que llegaron, y lo de la primavera árabe, que la primavera árabe que fue, pues tocó, digamos, como toda esa parte del norte de África, que llegó hasta Egipto? ¿Ustedes se acuerdan de esa época de la primavera árabe, cierto? ¿Alguno recuerda eso de la primavera árabe? Yo no, profe. ¿No? Profe, Bueno, ese era el tema donde derrocaron al presidente de Egipto, profe. epa, sí, muy bien, Julián. Y no solo ese, sino a varios. A O varios, sea, sí. la primavera árabe ocurrió en Túnez, ocurrió en Egipto y llegó, digamos, hasta Libia. Les vamos a mostrar más o menos como los países que estuvieron en la primavera árabe. Estuvo Profe, Túnez, qué pena, estuvo yo le Libia, estuvo interrumpo ahí. Egipto. Dale, claro que sí. Ese de pronto no fue como unos aires de revolución que hubo por allá y que se fueron, digamos que independizando de todos esos regímenes algo dictadores, y que poco a poco fueron llegando, creo que a Siria, y ellos sí enfrentaron contra la población y bueno, y de ahí desemboca un conflicto. Muy bien, Steven. Por ahí está el debate.
Pues resulta que efectivamente eso fue como en el 2012 más o menos, o sea, la década anterior, se generó esa primavera árabe que fue para derrocar dictaduras en esta parte de lo que conocemos, digamos, como el norte de África, dictaduras que están asociadas a familia de hace muchos, muchos años. El tema es que esa llamada primavera árabe derrocó gobiernos, también estuvo en parte de lo del conflicto en Siria, y por ejemplo, hacía muchos años había pasado también lo de Irak, que Irak fue, o sea, antes de la primavera árabe pasó, digamos, como lo de Irak. Pero resulta que el discurso que nosotros nos dieron de la primavera árabe era que eran dictaduras, violación de derechos humanos. Yo no los voy a defender, pues mi papel creo que no es ese. Sería importante tener otro espacio, pero no es, digamos, como lo que quiero hablar del tema. A lo que voy es que aquí, ustedes ven esto que se llama Arabia Saudita, ¿sí? Donde está como la bota que estoy señalando acá. Sí, señor. Pues resulta que Arabia Saudita es una monarquía totalmente machista, atrasada en derechos humanos, que se prohíbe que los medios de comunicación digan otra cosa, que se prohíbe la libertad de culto. Allá, allá es casi que las otras religiones funcionan casi que de manera clandestina. O sea, toda esa imagen que ustedes tienen, o que nosotros tenemos, perdón, ese estereotipo que nosotros tenemos de lo árabe y de lo musulmán como el atraso, como la violencia, como lo del tema de derechos humanos, todo eso es Arabia Saudita. Pero ustedes no han visto que con Arabia Saudita nunca se meten, pese que es el país más retardatario de todos, con Arabia Saudita nunca se meten. Ustedes no han visto. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Arabia Saudita, por ejemplo, en la ONU o en Por el los medios de petróleo, comunicación? profe. No, profe, no sabía eso. ¿Y saben por qué no se meten con Arabia Saudita? ¿Por qué, Julián le profe? dio al, Por Julián el le dio el palo. petróleo. Sí, eso uno, pero dos, porque Arabia Saudita es un aliado comercial de Europa y de Estados Unidos. Arabia Saudita es todo lo malo que ustedes puedan ver. Es más, si quieren, ahorita pónganse a buscar documentales, les recomiendo documentales lo más serio posibles, o sea, de la DW, de la BBC, creo que hay unos que son como medio objetivos, sobre Arabia Saudita, y la violación de derechos humanos allá es terrible. Pero con ellos no se meten porque Arabia Saudita negocia armas, Arabia Saudita negocia petróleo con Europa y con Estados Unidos. Entonces, como es un socio comercial, no puede ser un enemigo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí también hay mucha doble moral. Y yo no estoy defendiendo diciendo que en las otras partes de lo que nosotros mal llamamos Medio Oriente, o lo que mal llamamos los países árabes, o los países, digamos, de gobiernos islámicos, sean buenos. Lo que estoy diciendo es que no hay el mismo rasero para todos. Porque para el más, digamos, si a mí me si hay algo que a mí me genera escozor es leer cosas sobre Arabia Saudita, porque hay cosas que son inauditas, o sea, a hoy me parecen inauditas. Pero como es amigo de Europa, como tiene tratados comerciales, entonces ese sí no lo nombramos. Y pasa lo mismo, por ejemplo, en Turquía con Erdogan, que es también un país que tiene serios conflictos, pero a Turquía de hecho está en la OTAN, o sea, Turquía está dentro de los grupos, dentro de los tratados pues del Atlántico Norte, y a Turquía genera también omisiones, o sea, tiene elementos de derechos humanos, tiene un tema de exterminio de los kurdos, bueno, hay toda una cosa ahí con Turquía, pero como ellos es aliado, ¿sí? Es aliado de Europa, es aliado de lo que nosotros llamamos Occidente, entonces con ellos no hay conflicto. Entonces miren que no es tan fácil hablar de una, eh, de pronto de lo que hablaba, de lo que decía ahorita Julián, como que no, es que dicen eso, pero si uno mira los matices, efectivamente hay muchos sesgos, hay muchos, digamos, como dobles raseros para analizarlo, y me parece que eso tampoco es así, ¿no? Porque si lo vamos a hacer, entonces empecemos con Arabia Saudita. Entonces, primavera árabe, pero en estos países, en los otros donde tenemos buenas relaciones, ¿no? Y ahí sí le permitimos, ahí sí no tocamos, bueno, el, el debate en ese punto es sumamente como amplio.
bueno, ya digamos como para resumir lo que trabajamos en esta parte, está lo que dije como 1000 veces hoy, y es que están muy relacionados. No se puede confundir lo árabe, que es una comunidad lingüística, mientras que lo musulmán obedece a los fieles de la religión islámica. Mientras que los árabes, miren, los árabes solo representan el 19% de la comunidad islámica. O sea que no todos los musulmanes son árabes, ni todos los árabes son musulmanes. Fijan, esa creo que es una muy buena síntesis de este proceso. Habría que decir el tema del Oriente, que Oriente es más una construcción de Occidente que de Oriente, pero creo que eso permite como generar un marco como de claridad al respecto. Entonces, en estos últimos 10 minutos, es que no quiero dejar como temas iniciados para la próxima sesión, sino que quiero como que la próxima sesión ya arranquemos, por ejemplo, a mirar toda la parte de lo islámico de manera más precisa y podamos abordar también lo que ya está pues como en el plan de estudios. No sé si tenemos intervenciones por estos últimos 12 minutos, también quiero escucharlos, creo que estuve muy monológico hoy. Entonces, por favor, no sé, recuerden que yo estoy tomando la participación de todos y de todas. Entonces, no sé si queramos como cerrar, concluir, debatir lo que hemos estado hablando. Profe, yo creo que ahí en History constantemente dan programas o documentales que tienen que ver con toda esta parte que usted estaba explicando y es muy chévere verlos para complementar. Muchas gracias, Caterina. Sí, creo que en audiovisual hay mucho material. Lo que hay que hacerlo es mirarlo con desconfianza. Dicen que la lectura crítica indica mirarlo todo como con desconfianza y eso aplica para muchos elementos, pero sí hay mucho material que se puede usar para trabajar. Incluso desde allá, digamos, desde lo que llamamos Medio Oriente, han ido sacando unas cosas muy valiosas. Los palestinos, por ejemplo, sacan muchas cosas bellas, los egipcios sacan también muchas cosas documentales y demás que pueden como contrastar un poco eso. Por ejemplo, Rusia, les cuento, como Rusia tiene pues como unos intereses ahí también particulares en términos de la competencia global, en términos de esa competencia que se está generando, pues los documentales de la RT, documentales que puedan encontrar desde ahí, les pueden ofrecer otra mirada. Que no estoy diciendo que sea objetivo, les estoy contando que lo hacen porque tienen otro interés, pero que sí podría contraponerse a esa visión que se saca de un documental. Una cosa es encontrar un documental de la DW de Alemania o la BBC de Londres o de History Channel y otra cosa es encontrar un documental de RT o digamos de los rusos, porque ahí uno encuentra una visión que es obvio más ligada a los intereses de los rusos, o sea, lo que significa que hay que hacerlo también con aduana, pero que permite encontrar múltiples miradas alrededor de ello, que es a lo que queremos ir. ¿Cómo garantizo, bueno, cómo me acerco yo al objetivo cuando sabemos que siempre hay tanto sesgo? A través de eso. Entre más visiones encuentre, pues más fácil puedo construirme yo un criterio que se distancie de todas esas visiones y que por lo menos permita ver que mi lectura no es tan sesgada como la veo habitualmente. Entonces, muchas gracias, Catarina, por ese aporte, porque sí, o sea, se pueden encontrar mucho. Lo que les recomiendo es que busquen también otras miradas y sobre eso contrasten esas visiones que hay. Miren, por ejemplo, el tema de la Arabia Saudí, que ahí van a encontrar mucha cosa, busquen por ahí en YouTube alguna cosa que de pronto vean de algún canal, que de algún canal, no, eh, de alguna entidad que sea reconocida. Les digo, BBC de Londres, o el BW, RT, ahí pueden ver como bien hechas, bien elaboradas y por lo menos pues con rigor académico, es la vaina, con rigor académico y con prestigio también hay que hacerlo, porque además pasa que uno encuentra en YouTube, encuentra en redes muchísimas cosas y a veces no encuentra algo de valor. Álvaro, ¿vas a decir algo? Sí, profesor. Una pregunta, de pronto un poco Dale, fuera de claro que sí. contexto, pero pues relacionado al tema que estamos abordando, que es toda la parte árabe y musulmán, todo esto, este tema.
¿Qué opina usted de Diana Uribe? Lo digo porque yo soy un fiel oyente de su podcast y pues por ejemplo allí le dedico creo que 3 o 4 podcast sesiones solo a hablar de Egipto, entonces cuenta toda la parte histórica de la religión y todo. ¿Qué opina de ella? ¿Qué tan confiable puede ser? A ver, esa pregunta es bien, bien particular porque es algo que uno usualmente evalúa. A Diana Uribe por lo menos hay que rescatarle algo, empezando, voy a empezar digamos como lo positivo. O sea, uno, ese tema de popularizar la historia, de popularizar la política desde rigor, es algo que es, hay un tema en la historia y es que usualmente la historia se vuelve como de círculos muy cerrados, ¿sí? Entonces, el historiador, esa persona que está por allá encerrada en la biblioteca o encerrada en el archivo y hace unos textos que son difíciles de leer y que solo lo pueden leer otros historiadores porque se aleja mucho del ciudadano de a pie o se aleja mucho de otras lecturas de la sociedad. Y personas como Diana Uribe hacen lo contrario. O sea, y es como le llevo la historia a la gente y esos podcasts, esos programas que yo, 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 yo me crié con los programas de Diana Uribe cuando estaba en el colegio. La Historia del Mundo, creo que se llamaba el programa que escuchaba cuando lo tenía en la radio hace mucho tiempo. Y eso es valioso porque es permitirle a permitir acercar la historia. ¿Vas a decir algo, Álvaro? Sí, sí, señor, qué pena, una pequeña No, intervención. Sí, dale, dale. ella narra, y ella se dedica a narrar todas estas historias porque ella es historiadora primeramente y segundo porque lo narra desde el punto de vista de los ciudadanos de esos países, porque a los que le ha dedicado de pronto las sesiones han sido países a los que ella ha visitado, ha estado con historiadores y ha conocido los lugares, entonces conoce el ambiente y conoce como tal toda la esencia de cada país. Y eso era de pronto mi intervención, profe. Puede seguir. No, muy bien, muchas gracias. Y de hecho sí les recomiendo que miren los relatos del mundo árabe que tiene Diana Uribe, los relatos, digamos, más que los tiene como preparados por país. Ahora, ¿cuál es la discusión? Cuando me dices que es fiable, ese tema es más complejo porque usualmente también es como, por ejemplo, cualquier, cualquier tema. A mí me dicen, no, es que hay que dar una clase sobre la historia de Colombia. Y usted para esa clase tiene 6 horas. Pues yo tengo que seleccionar qué elementos, porque es muchísima información que hay que trabajar. Tengo que seleccionar qué elementos voy a usar que me sirvan para lo que yo considero que es más importante en esas 6 horas. Pero hay algo que pasa y es que siempre, y eso que es algo que vamos a aplicar siempre en estas secciones, y es que detrás de toda manifestación hay un ocultamiento que indica eso, que cada vez que yo desvelo algo, que cada vez que yo muestro algo, oculto otro. Entonces, cuando yo le muestro un lado, por ejemplo, de lo árabe, cuando les muestro un lado de lo musulmán, estoy ocultando otra parte, consciente o inconscientemente. Y eso responde a intereses, eso responde también a bagajes, porque por ejemplo, Diana Uribe se ha metido mucho en el tema de lo cultural, que me parece bonito porque permite tener otras miradas, pero a veces en los conflictos, por ejemplo, poco trabaja o es muy general, porque es como que cada quien tiene su enfoque, y por más que tú intentes abordar lo posible, el tiempo te limita y tú vas a sacrificar cosas, o sea, vas a dejar de decir. Y ese dejar de decir, pues son cosas que pues, ya digamos que responden también a muchas cosas. Y lo otro, ya como para terminar lo de Diana Uribe, es que siempre o sea, la historia es un campo de batalla, es un campo en disputa. Entonces, uno, por más que sea alguien riguroso, porque no estoy desconociendo el rigor, hay debates y disputas que tú tienes sobre cómo aborda o sobre qué es lo que dice o sobre qué fenómeno, por ejemplo, trabaja. Porque ella, por ejemplo, fue muy positiva con el tema de la primavera árabe. Ella estuvo allá, incluso de primera fuente cuando estaba sucediendo eso. Pero mira que no lo habló desde la posibilidad de los cambios de esa primavera. Es más, hasta el término primavera me parece muy tendencioso, pero no habla de esas otras zonas de lo árabe que no tuvieron cambio y que necesitan hace mucho tiempo
como transformaciones profundas. Dale, Álvaro, ¿qué vas a decir? Y luego Steven Mora, que levantó la mano. No, está bajando la mano, pero muchas gracias, profe, por su opinión. No, dale, con todo el gusto. Para eso estamos aquí. Steven, ¿qué vas a decir? Habías levantado la mano. Bueno, ¿no? ¿Alguien más tiene algún aporte, alguna pregunta, algo para discutir? Tenemos todavía... Dale, Steven. Bueno, no. ¿Alguien tiene ahí algún aporte además para cerrar esto? Steven, ¿será que tiene algún problema o quieres intervenir? Bueno. Profe, ¿me escucha? Dime. Sí, ahora sí te escucho, dale. Bueno, que en cuanto a lo de la ficha de lectura, hay que hacerlo literalmente con párrafos que estén ahí en el texto. No se puede cambiar nada, ¿cierto? ¿O qué? Para la parte del resumen, sí, la idea del resumen, bueno, no, el resumen ustedes lo pueden decir en sus palabras. Lo que tienen que tratar Es la es que esas interpretación palabras... que tenemos nosotros al respecto, profe, no era eso lo que usted quería. Sí, En la sí, o sea, parte del resumen se puede colocar lo que nosotros pensamos sobre el libro, ¿cierto, profe? Así es, pero en la- Daniel, así también lo entiendo yo. sí, pero en la parte final, o sea, es que la ficha de lectura tiene dos elementos. Una parte de resumen, que el resumen no tiene que ser literal, el resumen pueden decir lo que ustedes entendieron en sus palabras, pero ahí no hay interpretación, sino es más bien de decir lo que sí, lo que capté del documento. Abajo del resumen están las ideas principales, que esas sí son copiar las lineecitas tal cual, pero eso es muy corto. Y al Son final está copiar y pegar y mencionarlas en la lectura, ¿cierto, profe? Página, exacto. párrafo tal, de página tal. Sí, o sea, hay varios tipos como de forma en la que pueden hacer el resumen. Pero entonces digamos que la ficha que yo les pasé tiene el resumen como general del texto, que recuerden pues es máximo una página, que puede ser en sus palabras o tomando pues como citas textuales y comentándolas. Abajo extraer la idea principal de algunas ideas que tenga en el documento y en la parte final si está su interpretación, es decir, su opinión sobre eso, que es una opinión digamos muy corta, ya bueno, o como ustedes la quieren hacer extensa, vale, pero no, si no, pues está bien. Entonces ahí están como esos elementos de la ficha de lectura. Resumen, idea principal, ideas secundarias y abajo al final, interpretación. ¿Queda claro? Muchas gracias. Dale, no, es con todo el gusto. Entonces, bueno, ya son las 8:30 p.m. Yo trato de ser muy juicioso con el tiempo, como les digo, voy a detener ya la grabación. Muy agradecido por la sesión de hoy, por las intervenciones, no sé, pero no haya sido tan agotador